hecho el pueblo peruano. Disolver. Juro por Dios, por todos los peruanos. Yo creo que ese día nadie podía imaginar lo que iba a pasar. Y visto en retrospectiva un año después, creo que es un día que no podrá sacarse del almanaque de la historia del Perú. Mi nombre es Benji Espinosa, fui abogado de Pedro Castillo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar. Dime para probar audio. Una palabrita para... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escúchame. 1, 2, 3. ¿Perfecto? ¿Queda? Yo llego temprano acá a mi oficina, muy temprano, a eso de las 7 de la mañana. Empiezo a preparar los documentos de la defensa. Eran básicamente a la invocación de la serenidad y la calma en medio de este revuelo. Entonces estaba preparando básicamente toda mi artillería jurídica. Se convirtieron durante un año en... Estaba caminando por acá, por donde estamos ahora, estaba en pie repasando. En medio de esa lectura y ese orden del desorden, mi asistente me dice: doctor, Pedro Castillo acaba de cerrar el Congreso. Y no está diciendo tonterías, yo acabo de estar ayer con él. Avisa que es Tienes que estar atento, pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Ya, hay que avisar que es un mensaje a la nación. En efecto, ese era un día importante, pues se votaba una vacancia a las 15 horas, 3 de la tarde. A las 11:45 de la mañana apareció de pronto en la televisión un mensaje del presidente de la República. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial. Yo supuse que se trataba de algo que él quería poner en conocimiento de la ciudadanía sobre el tema que le tocaba enfrentar en la tarde en la vacancia. Gracias. Señores congresistas, vamos a suspender brevemente la sesión. La temperatura de la gente era de mucho desorden y mucha confusión. Estaban todos muy confundidos, el presidente había levantado la sesión, pero definitivamente sin saber qué hacer. Mi nombre es Diego Bazán Calderón, soy congresista de la República del Perú para el periodo parlamentario 2021-2026. Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Lo que se escuchaba dentro de las oficinas del Congreso de la República era: nos acaba de disolver, golpe de Estado, nos acaba de disolver, golpe de Estado. Están pasándose cerca. Recibo la información, verifico en el celular y ¡boom! Golpe de Estado. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Mi primera reacción fue no creer lo que estaba escuchando. Ese obviamente era un golpe de Estado. Claramente era un golpe de Estado. Yo recuerdo que ingreso a Palacio Legislativo y de inmediato lo que hacen es cerrar las puertas del Palacio con cadenas y candados y dejar a la mayoría de policías fuera, porque en algún momento también se pensó que los propios policías que en ese momento nos brindaban seguridad, lo que iban a hacer
es finalmente arrestarnos, ¿no? Este mensaje que ha dado Pedro Castillo es el de un gobernante que se sentía absolutamente acorralado. Por eso es que ya casi como un efecto dominó están los ministros presentando su renuncia. Vamos a ver, porque ya hemos visto a varios de los defensores del presidente que acaban de renunciar. Le pedí al jefe de mi escolta en ese momento que me llevase al Ministerio de Trabajo con la finalidad de poder plasmar mi renuncia de manera formal. Ya la había hecho pública a nivel del Twitter, pero tenía que firmarla. Y el chofer prende el auto y lo primero que suena en una emisora radial es: acaba de renunciar el ministro Alejandro Salas. Ahí está Salas. Sí, tú acabas. Ratito todavía, espérate. ¿Nos hacemos pasar? Después todavía, después. El límite entre el que él esté hoy día en prisión o no, y yo te lo puedo asegurar, Christopher, es justamente el límite en el cual a mí no me dejó entrar a su despacho el día del mensaje. Porque si yo entraba el día del mensaje a su despacho, si él hacía que yo entraba, yo le iba a pedir ese mensaje para poder leerlo. Yo lo primero que hubiese hecho al leerlo era romper ese mensaje. Pero no se me dejó entrar, no se me dejó ingresar. Aquí, como podemos observar, la policía también ha cerrado completamente el tránsito a los peatones, pero además también lo que observamos del otro lado, en la misma avenida Abancay, es precisamente la presencia de manifestantes. Hace instantes hemos podido registrar fuertes detonaciones. No podemos estar seguros si eran bombas lacrimógenas o qué tipo de proyectiles eran. Imagina un mundo donde la naturaleza y la tranquilidad reinan. Un mundo donde las personas... Hoy ustedes han sido testigos, señores periodistas, de que como un testigo y uno que ha sido parte de este gobierno ha denunciado que el presidente Pedro Castillo sí tenía conocimiento de estos actos de corrupción y sí recibía el dinero, más de 1 millón de soles que el presidente ha recibido en estos últimos meses. Buenos días, señor Marrufo, ¿me escucha usted? Sí, lo escucho. Bien, buenos días. Ese día Salatiel Marrufo dijo a través de Televisión Nacional que había directamente entregado dinero al señor Pedro Castillo. Lo que voy a declarar es sobre hechos en donde ha participado el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en donde ha participado la familia del señor presidente de la República. La declaración de Marrufo, para lo que devino en que el presidente tomara la apurada decisión de dar el golpe de Estado fallido, fue en base a su declaración de él en un 90%. He sido parte de actos de corrupción. Voy a decir toda la verdad para que el país se entere. Soy Harvey Colchado, coronel de la Policía Nacional, coordinador general del equipo especial. Cuando en el fragor de la investigación salta que Salatiel Marrufo era jefe del gabinete de asesores del ministro de Vivienda, General Alvarado, me di cuenta que era el hombre que teníamos que trabajar. Me reuní con la fiscal Marita Barreto, con mi personal, y le indiqué por qué. Porque yo había trabajado en la región policial Lambayeque y conocía que él estaba siendo investigado por corrupción y lavado de activos, y sobre eso basamos nuestra investigación, que al final dio resultado. Porque gracias a que él se acoge a la declaración eficaz, es que se logró tener tan pronto un buen resultado. Yo le dije un día antes, le dije al presidente, seguramente mañana saldrá este Marrufo y dirá: yo le di dinero a Castillo y le entregué esto, lo otro, y me prometieron tanto. Hay que estar preparados para eso. Hay que ser muy ingenuos si es que en la antesala de la discusión de la vacancia no va a salir una bomba como esa. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado
en el Palacio de Gobierno. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Si algo tuve claro una vez que escuché eso con asombro es que yo me voy. Me acaban de renunciar. Acaban de demostrar que no confiaron en mí. No pasó ni 2 minutos y comenzaron a llegar los congresistas a mi despacho, congresistas de todas las bancadas. Todos preocupados y alterados. Hablaban de que la policía llegaba, iban a retirarnos a la fuerza, también de que las Fuerzas Armadas y los tanques. Pude observar a un presidente del Congreso, al general José Williams, bastante calmado. Sí recuerdo que sí mantuve la calma. Siendo yo presidente de la Comisión de Defensa, lo más natural hubiera sido que pueda levantar el teléfono y llamar a los comandantes generales. Sin embargo, fueron los comandantes generales quienes no llamaron en ese momento a brindar el respaldo. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia. Ese día 7 de diciembre, temprano, yo no reviso el WhatsApp, ¿no es cierto? Había un mensaje para todos los ministros acercarse en horas de la mañana a Palacio de Gobierno. ¿Quién lo envía? Bexy Chávez. Al no percatarme el mensaje, ella me llama por teléfono y me dice: revise su WhatsApp, ministro, que está convocando el presidente a una reunión urgente en Palacio de Gobierno. Llego a Palacio de Gobierno, le pregunto a la seguridad: ¿por dónde están entrando los ministros? Me dice: los ministros están entrando por acá, el ministro Roberto Sánchez acaba de ingresar por acá. Me siento, al minuto empieza un mensaje a la nación. ¡Viva el Perú! Entré y caminé directo donde estaba el presidente porque ya estaba de pie. Era una escena fría, parecía que abrías una congeladora. Y le dije: presidente, ¿usted qué ha hecho? Lo que ha leído es un delito. Tratando de encontrar una respuesta en él, y la pude encontrar. Me dijo: lo que sucede es que no tenía los votos en el Congreso. Ese día el Congreso estaba rodeado de manifestantes, ¿no? Yo no recuerdo que hubiera gente afuera. Estábamos prestos a cualquier situación, teniendo en cuenta que afuera del Congreso había mucha gente protestando a favor de Pedro Castillo y en contra del Congreso de la República. Teníamos la idea, creo yo, no solo yo, sino algunos parlamentarios, de que ese día podían incluso tomar el Congreso de la República. Hacemos un llamado desde este medio de comunicación a las Fuerzas Armadas a pronunciarse de la manera adecuada y que sea en línea a lo que señala la Constitución. Esperemos que hoy todas las instituciones del país se muestren en concordancia con lo que dice la Carta Magna. Buenas tardes. Un comunicado rapidísimo. Confíe en su policía. Confíe. ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar todo el apoyo al Congreso? Al Congreso. Tiene que decir. General, ¿van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Apoya la Constitución? ¿Apoya la Constitución? General, No, tras esta decisión de Pedro Castillo de disolver temporalmente el Congreso, vemos que habitualmente se está dando este escenario. Policías continúan ingresando alrededores del damero de Pizarro. Son varios grupos, ya que desde hace varios minutos han continuado trasladándose hacia las diferentes calles que rodean Palacio de Gobierno y la Plaza Mayor de Lima, que a esta hora del día permanece cerrada. Este es Carlos, quien encontró la clave para recibir ganancias sin moverse de casa. Así es. Aquí hay un comunicado ya del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es lo que estábamos pidiendo desde muy temprano. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ponen en conocimiento a la opinión pública lo siguiente. Las Fuerzas Armadas y Policía del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido
constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Me entero, leo el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú y lo primero que expreso es: nos jodimos. Mi nombre es Raúl Noblecilla y he sido viceministro en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Llamo yo, no al presidente, sino llamo a la Premier. A Betsy le digo: Betsy, ¿qué ha pasado? Y Betsy me dice: vente al despacho del presidente. Ingreso por desamparados. El ambiente de verdad ya no era el mismo. Esta vez todas las puertas andaban abiertas de par en par y yo he ingresado, como se dice, como Juan en su casa, he ido directamente al despacho del presidente. Presidente, tiene conocimiento, ¿no?, las fuerzas del orden, de defender la democracia, a lo cual él me responde que sí. Pero conforme iban pasando los minutos, no fueron horas, pero fueron largos minutos. ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia! ¡Ganó la democracia! No teníamos ningún respaldo de las fuerzas del orden. Las Fuerzas Armadas esperaron 2 horas para poder pronunciarse. Teniendo un Twitter también, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pudiendo haber dicho que lo que había leído el presidente era algo que ellos no iban a respaldar. Lo hacían en 3 minutos y el país entraba en calma. Esperaron 2 horas. No, yo sabía cómo iban a reaccionar las Fuerzas Armadas. Yo creo que el presidente de la República nunca leyó a las Fuerzas Armadas, nunca fue el líder de las Fuerzas Armadas, nunca fue el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque lo primero que un comandante de las Fuerzas Armadas debe saber es cómo piensa su gente. Yo vi en el rostro de Aníbal el rostro perdido, la mirada perdida. Se estaba preguntando 1000 cosas Aníbal en ese momento. El día 7 de diciembre no es un hecho aislado, de manera que permítame contestarle cómo han sido los hechos. Mi nombre es Aníbal Torres Vázquez. Fui ministro de Justicia primero y después premier del gobierno de Pedro Castillo. Al terminar el mensaje, manifiesta que va a cerrar el Congreso y otras instituciones. Me acerqué y le pregunté: ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional? Contestó: no se preocupe, doctor. Ya con esa respuesta la duda en mí aumentó. Y yo estaba allí, en el centro, entre el ministro Huerta, que estaba a mi derecha, y el ministro de Defensa, Bobbio, que estaba a mi izquierda. Lo que sí me acuerdo es que me di la vuelta y le pregunto a Bobbio y le digo: ¿y va a salir las Fuerzas Armadas a la calle? Él me manifestó: no, a mí no me han dicho nada. Entonces yo decía entre mí: ¿cómo es esto, no? Yo estaba en una sala contigua. Minutos antes habíamos estado y visto y conversado y intercambiado con el presidente, y de pronto me llaman, veo en la televisión y tengo que entender que el presidente ya estaba abandonando Palacio. Situación que en ese momento me deja una sensación, sí, de abandono,
De impotencia, desde luego. Luego que yo estaba sentado ahí en la sala, entró el presidente y me dice: doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. Yo le contesté: te acompaño. Gracias, doctor. Solamente conversé con mi mamá y me dijo que teníamos que salir de Palacio y me ceñí en sacar a mis hermanos de ese lugar, como me ven bajando el día que pasó todo esto. Nadie me mencionó a mí que íbamos a solicitar un asilo. Lo que yo entendí a mi familia es: abandonamos Palacio de Gobierno, no que nos íbamos a asilarnos. En el camino escuchaba que entre ellos decían que íbamos a la seguridad, que íbamos camino a la embajada. A mí nadie me aseguró que vamos, solo la orden que recibí de mi mamá es que vamos a salir de Palacio de Gobierno. Haz crecer tu clínica de estética con Agenda Pro, la plataforma número 1 que te ayudará a administrar. ¡Ay, ni lo apoyen! ¡No lo apoyen! ¡No lo vayan a apoyar! ¿En verdad? Bloquee las calles, fuera Castillo de México, que asuma acá en el Perú todo lo que ha hecho. ¡Viva la democracia! 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 Mi papá hizo lo que miles de peruanos piden a grito: cierre del Congreso. Y si eso es sumarse a defender al pueblo, pues lo hizo, ¿no? Cuando sale Castillo de Palacio me dio mucha pena. No por él, por su familia. Mi nombre es Richard Rojas. Fui jefe de campaña de Pedro Castillo el 2021. Aquí estuvo Pedro Castillo. Fue aquí donde se inició las estrategias de campaña rumbo a la presidencia del 2021. Hola. Mira, la campaña se hizo de una manera muy espontánea. Mi saludo a todos los casi 2 millones de peruanos que se encuentran fuera del Perú. Nuestro reconocimiento por su lucha, por su esfuerzo para sacar adelante este país. De nuevo. ¿no? O sea, no había una planificación de un mes, ni una semana. La planificación era prácticamente 24 horas a 72 horas como máximo. El comando de Dormilón está por despertarse. Ya despiertos ganamos la presidencia. En la campaña Castillo le hablaba al pobre, le hablaba al campesino, le hablaba incluso a los policías. Con Pedro éramos tan cercanos que hasta compartíamos el peluquero. Un día le invité al peluquero a que le cortara el cabello y todos se apuntaron a ese momento. Yo fui quien le pone el sombrero a Pedro Castillo. Recordemos que cuando empieza la campaña todos usábamos mascarilla. Y Castillo en las marchas no resaltaba. Y es ahí donde buscamos algo que le resaltara y encontramos el sombrero. El sombrero en ese momento que quien lo usaba era su hermano. Y al ponerlo sí, se veía que diferenciaba, porque nadie usa sombrero, ¿no? Yo le hago un comentario, Christopher, al presidente Pedro Castillo sobre el sombrero. Él me dice: ¿qué me recomienda usted? Me dice, para que nos pueda ir mejor, me dice. Usted no es presidente de Chota, usted es presidente del Perú. Si usted se quita ese sombrero va a lograr mayor identificación con
con los peruanos. Un dato curioso es que el presidente de la República no lleva el sombrero habitual en esta ceremonia de juramentación. Y lo veo salir sin sombrero. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Nos lleva al Consejo de Ministros a Salón Grande, coge el micrófono y se quiebra. Que le había costado mucho quitarse el sombrero. Hasta unos 15 días antes de la primera vuelta, sabíamos que solamente íbamos a participar. Ningún dirigente de Perú Libre, ni yo, ni Vladimir, podría decir que nosotros entramos a la campaña a ganar. Pero es el pueblo el culpable que llevara a la presidencia a Castillo. Yo pienso que la segunda vuelta fue fácil, porque desde el primer día sabíamos que íbamos a ganar a Keiko. ¿Recuerdan cuando Castillo se acerca al terminar el meeting a Keiko y le dio unas palabras en el oído? Creo que todos quieren saber qué lo dije, ¿no? ¿Qué le dijo? Te vamos a ganar. Esa fue la palabra que le dijo. Te vamos a ganar. Y de hecho se le ganó. Prueba ahora los servidores cloud de Cloudin. Es muy fácil. Solo tienes que... Nosotros como Perú Libre no estábamos preparados para ser gobierno. Nos sorprendió la victoria. Cuando se inició la campaña solamente queríamos tener una presencia en el Congreso, más no la presidencia. Pero se dio. ¿No pensaban que Castillo iba a ganar? No, ni él mismo. Ni él mismo. El pleno comenzó a las 1:05, a las 13:05 de la tarde. Señores comisionados, estamos alzando el himno. En defensa del pueblo del Perú, de la Constitución y del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46, que establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Esperamos la votación. La votación para esos efectos no es por huella digital, sino es en voz alta. Y votaron todos. Mi voto es sí. Por una mayoría congresal golpista que nunca dejó trabajar al Ejecutivo. No. A mí me llamó la atención y me agradó muchísimo que congresistas de izquierda y de centro izquierda votaran a favor de la vacancia. Porque el pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador, sí. Paredes Piqué, sí. No. Echeverría Rodríguez, no. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, sí. Definitivamente, aquí en el hemiciclo ese día se vivieron momentos de mucha tensión. No sabíamos finalmente cuál iba a ser el desenlace. Por ejemplo, en el lado de la izquierda se sentía mucha decepción de quien en algún momento fue su líder. Y por el lado de las bancadas de derecha, lo que se veía era sobre todo un sentimiento de satisfacción y obviamente también un cierto reclamo hacia los de izquierda y decirle siempre tuvimos la razón y mira, es así como te paga tu presidente de la República. Por el respeto a la Constitución, sí. Sí, y por favor vayan a detenerlo que ya se está acabando. Bueno, lo acompañé, fuimos allí en la movilidad oficial con su familia. En el camino, por supuesto, fue detenido por la policía, las Fuerzas Armadas que lo encañonaban en ese momento. Oye, ¿qué fue? Mira.
La seguridad estaba dentro del vehículo cuando nosotros estábamos. Es ilógico que la seguridad del propio presidente detenga cuando llegan y te apuntan con armamento gente que tenía cubierto la cara hasta acá y hacen que nosotros paremos. Estaban ahí. Nosotros fuimos atacados, como se ha visto en todas las noticias. Amenazaron a mi familia en la calle. El disparo podía salir en cualquier momento. Llegamos a la prefectura, bajamos en la prefectura, de allí su familia ya se iba a su casa, o al menos así decían que se va a su casa. Sí, Aníbal Torres me llamó varias veces. La última llamada la contesto. Saludo, doctor Aníbal Torres, doctor Benji, ¿cómo está? Y quisiera que se encargue usted de la defensa del presidente en este nuevo caso, en el caso por el que lo han detenido. Y yo le contesto: doctor Aníbal Torres, con mucho respeto, pero yo no voy a regresar, yo ya renuncié y he renunciado para no regresar. Hay una foto donde se pregniza la detención, donde estamos del presidente Pedro Castillo con Aníbal Torres al costado. Parece un ambiente tranquilo, pero no saben que minutos antes había sido un momento muy tenso. En ese momento había sido intervenido el presidente, entonces ahí pensamos de que es un expenal con varios accesos y salidas y recovecos y hay muchos pasajes que se pueden escapar. Entonces inmediatamente salimos de acá, el equipo, en un vehículo, en mi vehículo de jefe de coronel, hasta que el tránsito nos bloqueó por el Hotel Sheraton. De ahí bajamos los 5 efectivos y comenzamos a correr. Corrimos desde el Hotel Sheraton hasta la Avenida España, donde estaba la región de Lima. Ingresamos a tropelas, entramos en una puerta y pudimos ver el despacho del jefe de la región. Le digo, bueno, yo quiero ver al detenido. Y dice, no puedes entrar. Pero entonces hay una situación de, incluso de palabras fuertes entre ambos, porque mi duda era, y si no está el presidente y se lo está llevando por otro lado. Tenemos que entrar. Permiso, estamos en una operación. Estamos en una operación. Permiso, estamos en una operación. ¿Qué pasa? ¿Cómo que trabaja más? Espérate un ratito. ¿Qué pasa? Recuerde que estábamos investigando al poder y también había generales investigados, comandantes generales anteriores que estaban siendo investigados. Acá intervenimos nosotros ya. Nos dijeron que sí estaba detenido y que ellos estaban a cargo. Entonces eso no era una tranquilidad. Pero igual nos hicieron ingresar y pudimos ver al presidente y a Aníbal López que estaban sentados. Con la triple protección de la vitamina C, D y Zinc de Redoxon Total, vibra alto fortaleciendo tu inmunidad. Olvida todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala War Thunder te traerá. Han votado a favor 101 congresistas. Bueno, definitivamente al ver el tablero y ver la votación final fue realmente gratificante. Sentir que los meses de lucha habían dado resultados. Finalmente teníamos a una persona con demostradas vinculaciones delincuenciales, pero además un aprendiz de dictador, finalmente vacado.
Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En total fuimos 102 congresistas que votamos para que el expresidente sea vacado, incluyendo el mío. Hubieron 6 votos en contra y 10 abstenciones. Hubieron críticas frente a algunos actos de celebración dentro del Congreso de la República. Es natural por parte de la población porque no era definitivamente un momento que celebrar, porque era un momento duro y difícil para el país. Sin embargo, de manera natural y espontánea, algunos congresistas se abrazaron, otros lloraron y bueno, el gesto se vio reflejado en una foto que dio la vuelta al mundo, ¿no? Allí pude hablar con la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación ya iba en camino a la prefectura de la policía porque tenía que tomarle las declaraciones a Pedro Castillo, al expresidente o al presidente de ese entonces, porque ella necesitaba hacer unos trámites que correspondían a su cargo. Luego regresando ya nos comunican que se estaba dando el tema de la vacancia. Inmediatamente nos comunican la detención de él para hacer las labores que corresponden a una investigación por el delito de rebelión o conspiración. Mi nombre es Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación. A mi llegada a la prefectura, efectivamente cuando ingresé en la sala donde estaba el señor Castillo, estaba él sentado en un sillón, estaba él y al lado estaba su abogado. Ingresamos y se separaron ambos y simplemente yo cumplí como cualquier persona, en decir estamos acá para cumplir nuestra labor y vamos a proceder a levantar las actas que corresponden. Y es entonces se redacta unos documentos, ¿no? Por ejemplo, se le lee sus derechos, se le lee en ese momento su detención. En ese momento no había ningún acto de violencia. ¿Con quién acude usted al encuentro de Castillo? Con el doctor Guamán, que era el fiscal adjunto supremo a cargo de las investigaciones. Va la doctora Barreto también, ¿no? Sí, también va la doctora Barreto, que era la del equipo especial como apoyo. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Al tener conocimiento de ello, el primer temor que teníamos nosotros como Ministerio Público era el tema de las carpetas fiscales. Porque sabemos que si bien es cierto querían intervenir el Ministerio Público, era porque nosotros estábamos llevando a cabo las investigaciones por temas de corrupción. Y es por ello lo primero que se dispone es que las carpetas, defender la integridad de estas carpetas, de ponerlas a salvo. Se coordinó con la doctora Marita Barreto para que las carpetas que ella tuviera a su cargo se pongan al resguardo necesario. Aquí el equipo tuvo una reacción inmediata y rápida y eficiente. Cuando escucharon la noticia, lo primero que hicieron fue cuidar la información, toda la documentación, y comenzaron a embalar. Para suerte, días antes había habido unos allanamientos y teníamos cajas para hacer los lacrados. Esas mismas cajas fueron utilizadas, 30 cajas, para poder ingresar toda la documentación. 18 eran de nosotros y los otros 12 eran de la Fiscalía. Todas esas cajas fueron bajadas inmediatamente por las escaleras hasta el sótano y utilizando vehículos particulares, no del Estado, porque podrían estar identificados, podía ser intervenido en la parte exterior, y fueron llevados a un lugar reservado de inteligencia, una casa de seguridad que no puede elevar su lugar,
y ahí se escondieron durante ese día, ¿no? A la par que se llevó toda la documentación a una casa de seguridad, inmediatamente se hizo el conteo de cuántas armas contábamos. Y de los 24 efectivos que se encontraban en este momento, contamos con 12 armas de fuego de corto alcance. Y se vio de qué manera íbamos a poder cerrar este piso para que no puedan acceder si es que venían a intervenirnos, a detenernos y a llevarse la documentación. ¿Cuáles son esas investigaciones que previas a la ruptura del orden democrático ya le tenía la Fiscalía abiertas? Teníamos varias investigaciones, yo por reserva de los casos no le puedo detallar, pero sí teníamos, ya que es lo que en conocimiento públicamente, ¿no? Teníamos el caso de Puente Tarata, el caso de... ahorita no recuerdo los detalles, Puente Tarata, el del ministro Silva, del ministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Heiner Alvarado. Tenía lo de la tesis también, de Castillo. No, esa carpeta no la manejaba la Fiscalía de la Nación ni el equipo especial, porque es... Ah, tiene razón. Pero lo importante en ese momento era saber si la vicepresidenta Dina Boluarte estaba convencida de venir a jurar como nueva presidenta constitucional de la República. Y hago una invocación a la señora Dina Boluarte, que en este momento se dirija al Congreso de la República para que venga y asuma las funciones de presidenta constitucional de la República. Yo pienso que la presidenta siempre estuvo con la seguridad de asumir el cargo. No le vi ningún tipo de debilidad en ese sentido. Le pregunté al general José Williams si ya se había comunicado con la vicepresidenta Dina Boluarte y me dijo que aún no. Fui yo el que cogí el teléfono y llamé a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, a través de un asesor. Le dije: soy el congresista Diego Bazán, el presidente del Congreso requiere hablar con la vicepresidenta, y de inmediato los puse al habla. Me responde ella, le digo: señora vicepresidenta, usted conoce lo que ha sucedido, acabamos de terminar la sesión del Pleno, el presidente Castillo ha sido vacado y a usted por sucesión constitucional le corresponde asumir el mando de la República. Y le solicito que venga al Congreso para hacer la toma de mando. ¿Cómo se consigue una banda presidencial tan rápido? Le pregunté a Pepe Chevasco y él me dijo: general, no sé por qué tuve que buscarla el día anterior. Algo hizo que la buscara. Sí, esa se buscó el día anterior. O sea, ya también andábamos en problemas. Conociendo que los presidentes en el país duran tan poco, quizá ya en el Congreso tienen varias bandas. No. ¿De previsión? No, sería de demasiada previsión, que esperamos que nunca suceda, ¿no? Entonces yo le dije: señora, tiene que venir usted antes porque tenemos que hacer un ensayo de lo que va a suceder. Y obviamente no debía haber ningún error en eso. Todo debía ser como corresponde. Llegó la presidenta. Y le dije: señora, vamos a hacer un ensayo de lo que va a suceder. Entonces la puse a un costado, le dije: esto va a ser así, va a leer el relator este texto, usted va a estar a mi izquierda, yo voy a tener la banda puesta y luego voy a girar, le voy a decir: giremos. Voy a retirarme la banda y se la voy a colocar.
Ercilia Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. ¿Debió anunciar ella en ese discurso inaugural que se quedaba hasta el 2026? Creo que debió ser un gesto que ella debió meditar. No era necesario decirlo. Creo que el tiempo y las circunstancias iban a determinar si ella podía quedarse o no hasta el 2026. Yo creo que ella lo piensa, que debió tener cautela. No estaban las condiciones como para decir el 26. Yo no lo hubiese dicho. No lo hubiese dicho. La juramentación tenía que darse conforme a la Constitución. Y cuando a nosotros nos eligieron, la Constitución dice periodo de gobierno 5 años. Yo no podía juramentar fuera del contexto legal. ¿Cómo tomó la juramentación de la señora Boluarte como presidenta? ¿Cómo tomé una usurpación del poder? Ella siempre dijo, si Pedro Castillo lo sacan o renuncia, yo también renuncio. Pero usted dijo que si lo vacaban se iba. Y entonces la gente que antes la respaldó, digamos, en este momento la ve como, o lo ve como un acto de traición, ¿no? Sí. Aquella vez cuando se presentó la primera moción de vacancia, pude leer el texto de esa presentación de vacancia. La verdad no tenía sentido político, constitucional, jurídico. Entonces dije yo, si con este texto vacan a un presidente, ¿qué me quedo en ese Congreso? ¿Qué la hizo cambiar? ¿Qué me hizo cambiar? Mientras corrían los tiempos, el pueblo está esperando solución a sus problemas. Dina Boluarte lo abrazaba al presidente, le sonreía, le agarraba la cabeza y le decía mi lealtad con usted. En todo momento, en un brindis que había en Palacio como en el Consejo de Ministros. Siempre lo hacía, y lo hacía inclusive de manera pública. Si Pedro Castillo ya no es presidente ahora es porque ha dado un golpe de Estado y lo capturan por ese acto doloso. Además, ha roto el orden constitucional. Ser dueño de un centro de estética puede ser muy complicado. Utiliza Agenda Pro. Un día antes, el 6 de diciembre, yo llego a Palacio al mediodía aproximadamente. Yo lo percibí confiado. Yo entendía que teníamos un clima de optimismo, de algarabía, de camaradería, a tal punto que el presidente hizo traer pisco. Sírvenle todos pisco, todos con nuestra copa. Y no fue pisco, ¿eh? Fue una galonera de yonque, y nos sirven copitas yonque a cada uno de nosotros. Él se sirve también, levanta el brazo y dice, mañana no va a haber vacancia. Va a prevalecer lo que el pueblo eligió. Brindamos, primera ronda, segunda ronda, hasta 3 rondas hubo. Yo tomé, por supuesto, una copa. La contabilidad que teníamos a través de los asesores, digamos, que veían la coordinación parlamentaria era que no habían los votos para la vacancia. El pronóstico que se hizo, habían 2 escenarios, un escenario optimista y un escenario pesimista, que los votos llegaban a 83 votos y no los 87 que se necesitaban. En ambos casos no había vacancia. Salimos no solo optimistas, sino convencidos de que el día siguiente íbamos a tener, como en un partido de fútbol, una victoria por goleada. Y si el presidente se quedaba el 7 de diciembre, se quedaba hasta el 2026. En la última reunión de grupo, de petit comité, como tú lo llamas, estaba Alejandro, estaba Benji,
estuvo Benji desde luego, no estuvo Aníbal, y Betsy me había llamado, me dijo, Raulito, no, o sea, no esperen por mí, ¿no? Esta reunión de una noche antes del 7 de diciembre, en esa reunión no participaron ni Betsy Chávez ni Aníbal Torres. El día 6, después de esta reunión, yo debo haber salido como pasada las 6 de la tarde aproximadamente. Algo que digamos, recuerdo, la oficina de la compañera Betsy Chávez, de la Premier, estaba encendida, entonces me acerco. Y ella estaba con la puerta abierta y la saludo, y me dice, Raulito, pasa. Y entro, y cuando abro me encuentro con el presidente Pedro Castillo, ¿no? Lo saludo, por supuesto, el presidente andaba con documentos. Y el presidente me dice, me hace, digamos, ¿no?, el gesto como, quédate, pero en realidad yo tenía que salir y en realidad tampoco tenía por qué quedarme, ¿no? Es la última persona con la que se reúne ese día. ¿Que me conste a mí? Sí, que me conste a mí. Con el presidente Pedro Castillo había que tener algo muy claro. Uno tenía que estar seguro de que fue la última persona a la cual escuchó. Era muy voluble en poder cambiar sus decisiones y sus determinaciones. Por lo tanto, cuando uno terminaba el día a día, tenías que estar seguro que eras el último o la última persona en haberle dado un consejo. El contacto directo entre el presidente y los generales de las Fuerzas Armadas era el ministro de Defensa, Bobbio. Bobbio sí, por supuesto. ¿Usted cree que aún hay información que, por ejemplo, el exministro de Defensa, Bobbio, debería contar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que de una u otra manera no es él solo, ¿no? Hay varios actores más, seguramente. Luego ya al atardecer, al anochecer, ¿no?, nos condujeron al RIMAX, del RIMAX al lugar donde se encuentra ahora, y yo le volví a preguntar, pero Pedro, ¿por qué diste este discurso? Y me dijo, doctor, ya la vacancia ya estaba, ya tenían los votos. ¿Usted escribió ese mensaje? Ya le he dicho que yo no sabía de ese mensaje, ¿no? Ni ninguno de nosotros, de los que hemos estado allí, sabíamos de ese mensaje. Al menos en la PCM no conocíamos de ese mensaje. Las Fuerzas Armadas del Perú, luego sobre todo de lo que nos tocó pasar hace unos años atrás, obviamente que son institucionalistas por naturaleza. Pero sí apoyaron el golpe de Alberto Fujimori. Bueno, son escenarios que en realidad no deben ser diferentes, por lo que un golpe de Estado nunca es correcto, nunca está contra la ley. Y yo creo que todo golpe debe ser rechazado. El presidente dejó un costado a quienes realmente le hablábamos dentro del marco de lo correcto, ¿no es cierto? Nos dio la espalda. Y lo que se necesitaba en ese momento era, por supuesto, decirle la verdad al país. No habría por qué defender una situación tan irregular. La lealtad estuvo con él, pero cuando se rompe el marco de la legalidad, de manera inmediata la lealtad pasó de manera completa y al 100% al país. Pedro Castillo no estaba capacitado para ser presidente de la República y creo que eso es absolutamente claro. Él era un profesor de una escuela rural de primaria y es por eso que te manifiesto lo que te dije en un primer momento. Él era una persona, cuando yo converso por primera vez con él, que siento que necesitaba muchísima ayuda. ¿Cómo así decide que haya un equipo especial solamente dedicado a los casos de Castillo? No fue un equipo creado, como lo dices, netamente para ver solamente Castillo, no, es un equipo especial
de corrupción en el poder, o sea, de todos los que detentaban algún tipo de poder. ¿A qué otras personas con poder investigaron? Son investigaciones que no necesariamente te dije que era creado para Castillo, sino que se han iniciado y que se inició con estas investigaciones porque llegaron las denuncias. ¿A qué otras personas con poder han incluido estas investigaciones? No, por eso te digo, o sea, este es un equipo especial que se inicia para la lucha contra la corrupción en el poder. Estamos de verdad sorprendidos, hemos caído literalmente en el paraíso, a donde pongas el ojo. Como político, Pedro Castillo evidentemente no estaba adecuadamente formado para entender las estructuras del Estado, sus ramificaciones del poder y cómo funcionan los órganos públicos, ¿no? El presidente solía confundir la tarea, por ejemplo, de la Fiscalía con la del Poder Judicial o de la Policía con, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. Entonces, había que siempre estar explicándole al presidente qué función tiene cada uno, pero aprendió. El problema es que alguien no debe llegar a la presidencia de la República a aprender. Por supuesto, y en eso yo estoy de acuerdo. Bueno, Pedro Castillo es una persona dialogante, no es como dice la prensa que es un incapaz, es una persona muy capaz, es una persona que sabe escuchar para tomar, ¿no?, sus decisiones. ¿A quién escuchó para tomar la decisión del 7 de diciembre? Bueno, quizás usted no puede discernir o algo así para que me haga esa pregunta, ¿no? Porque ya le he manifestado que yo me enteré de eso el día que da su discurso y al final de la lectura del discurso. Ya está seco ya. Mira, mi sentir, si yo me siento defraudado no por la acción de lo que hizo Castillo, es mínima al sentimiento que tiene todo un pueblo que ha confiado en este proyecto. Porque por primera vez el pueblo tuvo un representante que salió de sus entrañas. ¿Estaba preparado Perú Libre para hacer gobierno? No estábamos preparados. Estábamos preparándonos, sí, porque nuestro objetivo era el 2026. El objetivo no era el 2021. Y Castillo sabía. Tú has sido mano derecha de Vladimir Cerrón. Pienso que continúo siendo, en el tema político, no en el tema personal, ¿no? En el tema político, sí. Nos hubiera gustado entrevistar para este documental a Vladimir Cerrón. Yo creo que Perú Libre fue traidor, más que con el presidente, fue traidor con el pueblo, ¿no? Fue traidor con todos los que votaron por el partido Perú Libre, por todos los que de alguna manera coincidieron en que este país tenía que darse una oportunidad en una línea de un movimiento de izquierda. No sé si fui el último en salir de Palacio o de ese grupo que aún permanecíamos entre el despacho y las salas del presidente de la República, pero sí puedo decir que apago la luz y me retiro, ¿no? ¿Usted vio este escenario como posibilidad? No. ¿Seguro? Segura. ¿Nunca habló de la posibilidad de, cuando se presentaron las dos vacancias anteriores, nunca vio el escenario como posibilidad para que usted asumiera el cargo? No. Buenas noches, pueblo peruano. Disolver. Juro por Dios, por todos los peruanos,